Manejo de velocidad. Tiene que tener velocidad en el procesador y determinadas características. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Seguimos? ¿Ya está lleno de disco rígido? Bueno. Buscado CO1. Pero vamos a seguir. Uy, otra vez me encuentro otra vez con vine a estudiar otra vez. Es recurrente. Vos lo estás buscando, vos te estás metiendo en técnicas digitales. Qué feo me suena esa palabra. ¿Ah? Esa palabra álgebra me da. No, a ver, esto nuevamente es para que ustedes comprendan que después, cuando hablemos de cuestiones digitales, ¿qué pasa dentro de las máquinas? No puede ser que de pronto estemos trabajando con una máquina y no sepamos qué es lo que está haciendo adentro la máquina. Ustedes van a agarrar las especificaciones de cualquier procesador o de cualquier editor de video y van a empezar a hablar de bits, van a empezar a hablar de cantidades de capacidad de memoria en megabytes, ¿sí? Y tienen que entender de lo que estamos hablando, si no, no van a saber qué computadora es mejor que otra, qué editor. Yo manejo programas 3D y ahí está Bull también en operaciones de adición, de sustracción. Bueno, vamos a avanzar con esto. Bueno, independientemente de la trayectoria de este hombre, que no es significativa, siempre en la época, 1864. Bien. No tenía nada que hacer y se puso a inventar esto. Puso a hacerse la computadora humana. Bien, el tema es el álgebra de Boole tiene que ver con operaciones matemáticas que se hacen con números binarios. Van a ver que es mucho más sencillo lo que vamos, hasta donde vamos a llegar. No nos vamos a meter en serio a hacer álgebra de Boole, pero hasta donde vamos a llegar van a ver que es muy sencillo. Obviamente uno empieza a profundizar en la necesidad de hacer operaciones y se hace mucho más complejo. No es el objetivo complicarles la vida, sino que comprendan cómo es que funcionan estas cosas para que de pronto podamos tener de pronto una información de video digitalizada o lo que fuera. Entonces, básicamente esto se puede representar como contactos eléctricos, en la cual un 0 representa un circuito abierto y un 1 representa un circuito cerrado. Digo, cualquier número binario lo podemos estar representando como una secuencia de aperturas y cierres de un interruptor, la ventanita del barco, o el código Morse, que es otro código, no es binario. Disculpe, profe. Ahí está diciendo el revés. Símbolo 0 no circula corriente. Sí, Es así. está abierto porque No circula hay corriente. contacto, no hay contacto. Estamos hablando de circulación de corriente. Como si el cable estuviese cortado. ¿Perdón? Como si el cable estuviese cortado. Abierto. Claro, no circula corriente, es un interruptor abierto. Ah, claro, como una llave de luz. Como una llave de luz, exacto. Esto es un 1 y esto es un 0. Claro, parece la lógica, parece decir otra cosa, pero uno se imagina abierto, pasa, cerrado, no pasa. Y esto coincide con que el 0 es 0 y el 1 es un 1 en digital. Es decir, un valor alto de tensión. Supongamos la tensión que tenemos en este punto y que acá tenemos una batería. No les quiero complicar la cosa con circuitos, por más sencillo que sea, porque es muy sencillo para mí, pero no me quiero meter en cosas que no son prácticas para ustedes. Hay ciertas cosas que en la vida son AOR, como la ley de gravedad. Eso es aguante o reviente, digo.
las cosas caen. Caen a tal velocidad, es así, ya está. Si lo pueden aceptar y no complicarse, si no, vamos con todo el porqué y nos vamos para cualquier lado. No es el objetivo de la materia. Entonces, lo importante es que toda esta codificación la podemos llevar a la práctica a través de circuitos abiertos o cerrados, en los cuales la ausencia de tensión en un determinado punto representa un 0 y la presencia de una determinada tensión representa un 1. Solo a modo de comentario, los circuitos, al menos en la actualidad, que utilizamos tecnología, hablamos de valores de 5 voltios. Esto. Son 5 voltios. La mayoría de los circuitos integrados que van a ver funcionan con 5 voltios. Antes se manejaba tecnología TTL, que se llamaba, y manejaba 15 voltios. 10, 15 años atrás, 20 años atrás. Entonces, si estamos hablando de un pulsador, de un interruptor normalmente abierto, implica que esto es una llave, no como una llave de luz del velador. Timbre. Es como un timbre, exacto. El ejemplo es el timbre que está en la puerta de la casa. Ese timbre está normalmente abierto. Cuando presionamos, se cierra el circuito, pero sigue siendo un timbre normalmente abierto. Sin el estímulo, el tipo está abierto. Habitualmente no pasa corriente. Vamos a hablar de un valor lógico 0. El mismo pulsador normal abierto puede pasar a un estado de conducción, a un valor lógico 1, con un estímulo adecuado. Por otro lado, tenemos pulsadores normalmente cerrados. Sería como un timbre al revés, un timbre que está siempre conectado y cuando lo pulsamos, abre. ¿Se entiende? El ejemplo de la puerta de la heladera, el ejemplo de la puerta del auto, el interruptor de la lucecita de la puerta del auto, el interruptor de la puerta de la heladera. Ese interruptor, cuando uno abre la puerta, se libera y se cierra. Normalmente cerrado está ese. Ahora, cuando lo apretamos, se abre. Hay que meterse dentro de la heladera para ver si... Sí, es cierto. Por eso la heladera consume mucha luz. A ver si está el enanito o no. Por eso consume mucha luz la heladera. El parito queda encendido. Bien, entonces, en el estado normal, un interruptor normalmente cerrado nos da un valor lógico 1 al salir. Con el estímulo, el normal cerrado pasa al valor lógico 0 a la salida. Bien. El tema es que con todas estas cosas podemos hacer operaciones matemáticas. Vamos a llegar a algunas muy sencillas nada más. Para que ustedes vean que se puede multiplicar, se puede sumar y a partir de allí, como combinaciones, se puede hacer cualquier cosa.
Si ustedes, me quiero detener acá un instante, cualquier problema matemático que haya y que existe en la lógica del razonamiento humano, se traduce en una suma o multiplicación, o resta o división, a lo máximo. Digo, hasta sacar una raíz cuadrada es una sucesión de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Todos sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, algunos con mayor habilidad, otros con menos. Dividir es un poco más complicado. Sí, restar comando natural. Ya todos utilizamos la computadora, pero la calculadora, pero lo cierto es que son cosas que todavía las generaciones con las cuales estoy interactuando saben. Las que vienen no sé, porque ya nacieron con celulares en la mano y hacen boolean. Bien. ¿Cómo andamos con los tiempos? 31. Bueno. Entonces, tenemos, por ejemplo, una suma lógica, donde tenemos dos variables. Las variables, no se olviden que solamente pueden tomar los valores 0 o 1. Por lo tanto, 0 más 0, el resultado va a ser 0. Ya lo van a ver gráficamente y van a comprender. 0 más 1 es 1. Es decir, si tenemos tensión y por otro lado no le damos tensión, no hay problema, ya tenemos tensión. En este caso no había tensión. 0 más 1, igualmente 1, y en este caso 1 más 1, 1. La tensión ya estaba, que le agreguemos otra vez tensión no va a cambiar nada. Me quiero ir a los circuitos para que se entienda. Ahí. Estamos hablando de la suma recién, ¿correcto? Bien. La suma sería algo como lo que vemos acá. Tenemos dos compuertas, dos pulsadores o dos llaves electrónicas, una batería y una lamparita. Son normalmente abiertos. Si los dos están sin pulsar, la lámpara está apagada. La respuesta es 0. 0, 0, 0 más 0, 0 más 0, el valor z, que es la salida, z es igual a A más B. 0 más 0, 0. Pero si pulsamos uno de ellos, por ejemplo A, o B, perdón, tenemos 0 más 1 va a ser 1, la lámpara se va a encender. Viceversa, B está abierto, pulsamos A, 1 más 0, 1. Y si pulsamos los dos, también tenemos 1 más 1, 1. Suena raro decir 1 más 1, 1, pero es así. Estamos hablando de dos variables, dos variables, y es como que cualquiera de las dos que esté activada ya activa la salida para un estado alto. Hay compuertas electrónicas que hacen eso. De hecho, esta es la compuerta que hace la suma. Son circuitos electrónicos que le ponemos esos valores y tiene esta respuesta. Si las dos entradas son 0, la salida es 0. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. No existe uno, es uno. Mientras no existe un 1, pero principalmente esto creo que posibilita visualizarlo con una lamparita, con dos pulsadores, como algo mucho más gráfico. Y para poder interpretar esto que se llama tabla de verdad. ¿Habla? Tabla de verdad.
La tabla de verdad representa matemáticamente el comportamiento que va a tener ese circuito a nivel lógico. ¿Porque es verdadero o falso? Claro, podríamos hablar de verdadero o falso. Verdadero tiene señal, falso no hay nada. O 1 y 0. Se lo complica un poco más. No, sí, no hay que meterse ahí porque... El tema donde ella es falso. Porque ahí entramos a cuestiones lógicas, qué es verdadero, qué es falso, claro. Y filosóficas, y no, en matemática... ¿Sí o no? Ya que, a ver, esta matemática es muchísimo más básica que la decimal. Claro. No hay vuelta. Ah, pues tenés dos opciones. Dos opciones. Y si estamos sumando dos variables, el comportamiento es este. No hay otro. Este hombre, Boole, se puso a trabajar con circuitos y, bueno, razonó y trasladó la lógica binaria a la álgebra de Boole. Obviamente, estamos sumando. Por eso es O. Ahí dice, ¿no? La pared se enciende cuando se activan los pulsadores de A, O, de A, O. de OR, O. ¿Se entiende el O? O he activado este, o activado este, ya está. Obviamente, si están los dos, en inglés OR significa O. La multiplicación, ya voy a retroceder toda la parte principal, pero cuando hablemos de multiplicación vamos a estar viendo algo como esto. Dos pulsadores, también normalmente abiertos, puestos en serie con la lámpara. Y la tabla de verdad se transforma en esta. Digo, si los dos pulsadores están abiertos, la salida va a estar abierta. Cualquiera de los dos pulsadores que esté abierto, la lámpara no se va a encender. Los dos pulsadores cerrados, la salida se va a activar. Por eso, la representación vocal o verbal es I. AND en inglés es I. Tiene que estar A, I, B activados para que la salida sea 1. Entonces, las tablas estas representan funciones matemáticas del álgebra de Boole. Funciones matemáticas, multiplicar o sumar con números binarios. Y sabiendo multiplicar, sumar, restar y dividir, podemos resolver cualquier problema. No nos vamos a meter en las otras operaciones. Lo que sí es importante que vean que hay circuitos que hacen todas estas funciones tenemos la función suma 0, 0, es decir, esta es O, una de las variables está activada, o la otra es lo mismo, y distinto, siempre la salida va a ser 1. Eso es la suma. Una compuerta OR. En la multiplicación es I. Esta y esta tienen que estar, las dos variables tienen que estar activadas para que la salida sea de un valor un alto. Hablamos de altos y bajos. ¿Se entiende? Sí. En relación a los niveles de tensión. También hay operaciones matemáticas como negar. Si estamos negando una de las variables, obviamente la variable negada toma el valor opuesto. No hay otra opción.
Y esto habla de las tablas de verdad. Es una representación que nos posibilita ver cómo se comporta el circuito o el elemento que está haciendo la operación matemática. Cuando hablamos de circuitos combinacionales, que se llaman, que son muchas de estos compuertas, OR, AND y las negadas, se puede hacer cualquier cosa. Con 2, 3, 4, 5 variables, hacer que el circuito haga tal o cual cosa. Supongamos que si están dando el lavarropa, si están dando el microondas y tengo encendida tal luz, se enciende una alarma, suena una alarma. Por decir hay cosas. Son parámetros que esto es lo que hace, por ejemplo, los circuitos de alarma. Si la puerta está cerrada, la ventana está cerrada, la alarma no suena. Si se abre una puerta, listo, hay una de estas compuertas que se activa, y si no se apaga si no se la desactiva en tanto tiempo, suena la alarma. Y se transforma en todos circuitos de este tipo. Tabla de verdad de dos variables, tenemos 0 y 1 nada más. Si tenemos dos variables, ya tenemos 4 opciones. Con las 3 variables pasamos a tener las 8 opciones. Que es lo que veíamos recién. Es 2 a la 3. ¿Sí? ¿Van relacionando todo eso? El 2 a la 3, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. 8 filas. Pero la C, ¿esa de dónde aparece? ¿Perdón? La C. ¿De dónde? Porque estamos viendo, antes veíamos el A, No B. contiene los 8 valores. Está bien, lo que pasa es que la Z antes, la Z era la salida del dispositivo en función de dos variables A y B. Claro. Eso era la tabla de verdad del funcionamiento de un determinado circuito. Esto es la tabla de verdad que representa la combinación de 2 a la 3, sería de 3 dígitos en el álgebra de Boole. Quedan 8 combinaciones posibles. Volvemos a esto. La cantidad de combinaciones posibles surgen proporcional a la cantidad de variables que tengamos. Es bastante común escuchar hablar de 1024, empiecen a meterse en especificaciones de equipos, van a empezar a ver estos números: 512, 256, 1024, 2048. Creo que un circuito de 1024 permite... No. 1024 son 10 bits. 10 bits, pero o sea, son 1024 variables. Posibilidades. Posibilidades. Ah, y con 10 variables. Y tenemos 10 variables. Ah. Digamos, un número binario de 10 cifras. Un número binario de 10 cifras, con toda la tabla llena, nos posibilita 1024 variables. 1024 posibilidades. Ni una más ni una menos. Y esto tiene que ver con, de nuevo, 2 a la 10 es 2 por 2
por 2 por 2 por 2 eso es 2 a la 10. 2 por 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 2 da 1024. No sé cuántas veces lo dije, pero es así. ¿Sí que no? ¿Alguien que tenga calculadora? Hasta 256 me queda. Y sí. Bueno, es así. Cualquier curioso ahí lo multiplica. Lo que pasa es que se transforman en números con los cuales no estamos habituados. Digo, 512, 1024. No son números, pero para el álgebra de Boole, para la lógica digital, son números que generan la necesidad. Uno se pasa de 512 valores y ya necesitas otro dígito más. Necesitar otro dígito más es quizás cambiar toda la tecnología de un proyecto. Y aparte multiplica por 2. O sea, el doble. Es el doble. Igualmente, bueno, pero por eso, quizás estamos utilizando un determinado dispositivo para que maneja 2 a la 10 variables. Y llegamos a 1024. Y si quizás hace falta 1100 variables, por alguna característica en especial, sí o sí tenemos que cambiar el dispositivo para poder utilizar 2 a la n bits, 2 a la 11 bits, perdón.